En nuestra serie, el sermón de esta mañana se llama ¿Cómo vencer al gigante de la autosuficiencia? ¿Cómo vencer al gigante de la autosuficiencia? Y segundo de Samuel, capítulo 24 y versículo 1. Si todos tenemos nuestra Biblia y si no, pues compartimos con alguien, dice la palabra de la siguiente manera: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Los versículos 5, 6 y 7 son las ciudades a los que fueron, nombres un poco difíciles de pronunciar. Pasemos al 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderás al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos, los bueyes para la leña, de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús, yo oro y pido que tu palabra, como siempre, sea fiel y nos hable a todos. Señor, queremos como niños pequeños sentarnos a los pies de tu palabra y oír lo que tienes que decirnos. Como aquellos niños que escuchan atentamente a su padre, queremos oír tu palabra. Y yo, Señor, puñado de barro, quiero ser solo un instrumento de la palabra que se habla en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Quiero iniciar esta mañana con algo coyuntural, algo muy de moda en este día. Antes de la independencia, América Latina estaba organizada de la siguiente manera. En América Latina habían 4 virreinatos. El primer virreinato que menciono era virreinato de Perú. El segundo virreinato era el virreinato de Nueva Granada. El tercer virreinato era el virreinato de Río de la Plata. Y el cuarto virreinato era el virreinato de la Nueva España. Este virreinato de la Nueva España comprendía desde México hasta Costa Rica. Y a ese virreinato pertenecemos nosotros. También el virreinato tenía una capitanía general. Cada virreinato tenía una capitanía general. En nuestro caso se llamaba Capitanía General de Guatemala. Ahí estaba el virreinato en la Capitanía General de Guatemala. Es decir, todo Centroamérica en cierta medida se llamaba Guatemala. Todo Centroamérica era una sola nación. Pero habían también las provincias, y en las provincias estaba El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y lógicamente Guatemala. Esa situación fue la organización que duró durante 300 años. 300 años a partir de la conquista de Colón para el momento de la independencia. 300 años. Desde la independencia para acá llevamos 188 años, que son el tiempo de la independencia. Quiere decir que hubo 300 años allá, casi 300, 290 y algo, y ahora solamente llevamos 185. Fue más tiempo una Centroamérica que ahora unida como una sola nación, que ahora dividida por los diferentes países. Cuando se firma la independencia en 15 de septiembre de 1821, con un acta de independencia firmada en Guatemala, se firmó la independencia y en esa se hizo un acta. El acta llevaba 18 puntos. Los 18 puntos eran la legislación del acta de independencia, y ahora empezaba a reinar, a ejercer esa ley. Esa independencia esa acta de la independencia de 18 puntos fueron las leyes que empezaron a operar. Y es interesante que cuando uno revisa el acta de la independencia y analiza los 18 puntos del acta, se da cuenta que las leyes que establecieron los próceres en ese entonces, que en ese entonces los próceres eran los curas, ellos establecieron las leyes a su favor. Y por eso la Iglesia Católica Romana tiene influencia total en el mundo nuestro, en nuestra Nueva España. Hay tantos detalles ahí, pero lo que yo no quiero, si quieren oír la independencia, mejor vayan al parque. Pero solo quiero usar esto como una ilustración, porque quiero que vean cómo esto tiene una conexión con lo que voy a predicar. Las causas de la independencia son varias, pero a mí me llama la atención dos poderosamente. Una,
En ese momento Napoleón estaba conquistando España y España tenía mucha crisis sociopolítica. Entonces la madre patria no podía gobernar las provincias de América porque estaban enfocados allá en España. Entonces, en ese momento, con problema, digamos, la palabra es, no podían dar apoyo ni gobierno ni supervisión a las provincias. Esa fue una causa de la independencia. Y la segunda causa, que es muy importante, que es las dos que yo quiero mencionar, fue que los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles que estaban viviendo acá, que habían nacido acá, pero eran hijos de los españoles, eran la clase pudiente, la clase alta. Ellos dijeron: no, ya no necesitamos estar bajo la dependencia de España. Nosotros somos fuertes y podemos dirigir nuestros destinos y nuestro gobierno. Independencia. Y ahí surge la independencia. Quiero decirles, hermanos, que cuando uno estudia las corrientes filosóficas de la vida del tiempo de hoy, uno se da cuenta que, por ejemplo, en el mundo posmoderno hay un énfasis tremendo a lo que es el humanismo. Y el humanismo hace creer al hombre, entre otras cosas, que es un Dios. Se le da mucho realce al hombre, más de lo normal, y se le hace sentir que es capaz y que es autosuficiente, que él puede, que entre líneas la idea es desplazar a Dios, porque cada uno de nosotros somos un Dios, somos dioses, es lo que ellos opinan. Y algunos extremos del humanismo hasta han llegado a pensar que nosotros podemos mejorar al hombre que Dios creó, y están trabajando para mejorar al hombre que Dios creó, porque ellos piensan que ellos pueden, que nosotros los hombres somos dioses también. Yo no soy Dios, yo no sé si usted se considera Dios, pero yo sí no me considero Dios. Yo soy un pequeño puño de tierra. Dígale a su vecino: pequeño terrón de barro. Eso somos, hermano. Eso somos, aunque no queramos. Ahora, ¿a quién no le gusta oír y leer todo ese tipo de publicidad y ese tipo de lectura y ese tipo de motivación emocional, ese tipo de motivación hacia el éxito? Hay tanta literatura que se ha escrito en los últimos años, impulsando a la gente a creer en ellos mismos, impulsando a la gente hacia ir adelante. ¿Y a quién no le gusta eso? A todos nos gusta. Usted no puede decir que no es buena literatura, que no es agradable, es agradable al oído y uno quiere leerlo. Pero, hermanos, yo quiero decir algo esta mañana en el nombre de Jesús. Es imposible que el hombre por su propia cuenta pueda ser feliz, porque ya la Biblia lo dice. Lo que ellos no saben, los humanistas no saben, es que la palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Lo pueden creer, hermano? Le podemos dar un aplauso a eso, a la palabra del Señor, a esa declaración del Señor. Ahora, el gigante de la autosuficiencia es una cosa que va a estar permanentemente, y día tras día va a ser más fuerte, más poderoso. Y por eso estamos hablando de matar gigantes, cómo vencer a los gigantes. Y el gigante de la autosuficiencia hay que vencerlo de una o de otra manera, hay que vencerlo. Nosotros tenemos que aprender a matar gigantes, como hemos estado hablando todos estos domingos desde julio. Hay que matar gigantes. Y ese gigante de la autosuficiencia estará ahí, pero nosotros tenemos que hacer como David, lo que hacen muchos de nosotros, y por eso toda la vida vivimos peleando con el mismo gigante, es que le damos una pedrada y el gigante cae medio boleco y lo dejamos que se levante. No hacemos como David: cuando el gigante caiga, saquemos la espada y volémosle la cabeza en el nombre de Jesús. Amén, hermano. ¿Están de acuerdo? Así se vence a los gigantes, porque si no el gigante se levanta y te va a vencer. Ahora, yo quiero hablar de cómo este problema de la autosuficiencia es tremendo. En primer lugar, es el engaño de confiar en tus recursos y no en los de Dios. Eso es la autosuficiencia. Confiar en tus recursos y no en los de Dios.
alguien dijo que la autosuficiencia es la actitud de no necesitar de otros, aunque sí se necesite. Es como decir, yo no te necesito, pero realmente sí necesitamos. Es sinónimo de la palabra autosuficiencia, puede ser independencia, autónomo, suficiencia, presuntuoso, orgulloso, jactancioso. Yo no te necesito, aunque en el fondo sí lo necesitemos. Y yo creo que yo puedo decirle a cualquier persona, yo puedo decirle a cualquier persona, yo no te necesito, aunque en el fondo siempre le necesitamos. Dígale a su vecino mejor, yo te necesito. Ahora, pero está bien, pero nosotros le podemos decir a cualquier persona, a cualquier mortal, yo no te necesito. Y de veras pasa eso mucho en los matrimonios, en los hogares, cuando se están peleando, la esposa dice, ¿y qué me importa? Y yo no te necesito, o viceversa, el esposo también. Pero yo quiero decir, hermanos, que lo podemos decir a cualquier cosa y a cualquier situación y a cualquier recurso, pero nunca le podremos decir a Dios, yo no te necesito. ¿Cuántos necesitan de Dios? Y esta mañana estamos convencidos que necesitamos de Dios. Cuando nosotros podamos vencer ese engaño de que no necesitamos a Dios y que el diablo está trabajando fuertemente para meterlo en nosotros y lo podamos vencer, entonces seremos vencedores. Entonces seremos ganadores. Y este ejemplo de la autosuficiencia se ve en David también. Miren a David. Cuando David vio a Goliat, ¿cómo era Goliat? Casi 3 metros de altura, un poquito más grande que yo, 3 metros de altura. Ustedes saben, ya describimos en algún momento el tipo de armamento, el tamaño, la fuerza y todo lo que tenía. Cuando Goliat viene a David, confiaba seguramente en sus cosas. Confiaba en su altura, confiaba en su espada, confiaba en su fuerza, confiaba en el temor que había infundido en el pueblo, retándolo durante 40 días en la mañana y en la noche, y confiaba en sus cosas. Pero David confiaba en el poder de Jehová. Y le dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Había algo más especial. David confiaba en Jehová. Y David, confiando en Jehová, venció cualquier cosa. David, confiando en Jehová, nadie lo detuvo. Cuando David iba a ir a la guerra, ya cuando él estaba en su reino, cuando iba a ir a la guerra, él decía a Dios a cada día, Señor, ¿iré a pelear contra ellos o no? Y siempre que hubo una guerra, él preguntó al jefe si iba o no iba, y siempre hizo lo que el jefe dijo. Muchas veces el jefe dijo, estoy hablando del jefe refiriéndome a Dios, ¿verdad? Muchas veces él le dijo, no vas, y otras veces él dijo, irás. Y él, cuando Dios le dijo no vas, él tal vez estaba pensando que podía ganar la batalla, pero como Dios dijo no vas, él no fue. Y cuando alguna vez Dios dijo irás, aunque él tuviera miedo, aunque él pensara que no podía, él fue porque él dijo ve. Y esto es interesante en la vida de David, porque se hacía lo que él decía, lo que Dios decía, no lo que él decía. Él confiaba. Ahora la pregunta en este momento es, un censo. ¿Por qué hace un censo llegando al pasaje donde partimos? ¿Por qué un censo? ¿Por qué David hace un censo? La primera razón por la que él hace un censo fue por la autosuficiencia en su corazón y por la influencia de Satanás. Vean el versículo 1. Vean el versículo 1. Si tienen su Biblia abierta a partir de este momento ahí en el libro de 2 Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo en Israel y en Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz el censo del pueblo para que yo sepa el número de gente. Mire lo que está diciendo David, para que yo sepa el número de gente. Ahora, aquí hay una cosa un poco complicada en este versículo, si ustedes ya la notaron, porque está diciendo que el Señor incitó a David a hacer el censo. Si ustedes ya se fijaron, ¿cómo es eso que el Señor incitó a hacer el censo? David está
está siendo incitado por Dios a que haga el censo, y entonces esto sería una contradicción, porque ¿cómo es eso que Dios le manda a hacer un censo pero que luego Dios lo castiga? Entonces, ¿cómo está la respuesta? Cuando uno ve el pasaje paralelo de este pasaje a este pasaje que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1, solo lo leo, ustedes se quedan ahí. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo. Entonces ahora tenemos dos incitadores. ¿Quién es? Por un lado, segundo Samuel dice que Dios, y por el otro lado, primero Crónicas dice que Satanás. La pregunta es: ¿quién incitó a David? Si Dios lo incitó, podríamos decir que Dios incita al hombre a hacer el mal. Y si Dios no lo incitó, ¿qué es lo que quiere decir el segundo libro de Samuel, capítulo 24? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué podríamos entender? ¿Quién fue? Mire, la respuesta es esta. La respuesta es: Dios jamás incita a una persona a hacer el mal, porque Él no puede contradecirse con su naturaleza y con su carácter. Dios no va a incitarte nunca a hacer el mal. Cuando tú alguna vez escuches una voz que te diga: tu mujer no está bien para vos, está bien la mujer del hermano fulano, y tú dices: esta es una voz del Señor, es que yo orando la recibí, y empiezas a ver a la esposa del hermano. Yo te quiero decir, esa no es la voz de Dios. Y algunos se pusieron tristes. Pero esa no es la voz del Señor, porque Dios jamás te va a incitar a hacer algo malo. Dios no va a ir en contra de lo malo, Él va a ir a favor de lo bueno, porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó fue lo mismo que pasó en otros casos de la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón para que el pueblo no saliese. Ya lo han leído, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿cómo es que lo endureció y después lo castigó? No, lo mismo pasa aquí. No es que Dios lo endureció. ¿Cuántos creen que Dios conoce el corazón de nosotros? ¿Cuántos creen que Él puede saber lo que hemos pensado, lo que estamos pensando y lo que todavía no hemos pensado? Entonces Él conocía el corazón de David. Él sabía que el corazón de David lo estaba impulsando por su autosuficiencia, por su orgullo, a censar al pueblo. Entonces le dio permiso a Satanás para que Satanás incitara a David. El permiso de Dios no es la acción directa de Dios, sino es la permisión de Dios para que el hombre siga su necio corazón. Porque David más adelante dice: pequé yo haciendo necedad, yo fui necio, yo estaba insistiendo. Y lo podemos ver, mire, versículo 3, Joab cree que lo hizo por orgullo. Versículo 3, Joab respondió al rey: anda, añada Jehová tu Dios al pueblo, ¿cuántas veces? 100 veces tanto como son, y lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace esto mi señor el rey? En esto mi señor el rey. Versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Quiere decir que Joab insistió con David, le estuvo diciendo: no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué lo vas a hacer? Si tú sabes que no lo debes hacer. No lo debes hacer, no es correcto que hagas el censo. Dios no quiere que hagas el censo. ¿Y por qué lo vas a hacer? Pero la palabra del rey prevaleció, es decir, que él fue necio, él insistió en hacer el censo. El comentarista bíblico de Wycliffe dice de la siguiente manera: que solo habían dos razones para levantar el censo. La primera era evaluar la implementación de un impuesto sobre la población. La segunda era porque se había de preparar el rey para el ejército para enrolarlo, para meterlo a una guerra. Entonces habían dos motivos. Pero David no debería hacerlo, porque en las culturas antiguas se daba un asunto muy importante, y era el hecho de que el hombre que iba a hacer el censo era el que tenía el derecho sobre la gente.
Y David no era, en otras palabras, tenía que ser el dueño. Y David no era el dueño del pueblo. El dueño del pueblo era el Señor. El Señor es el dueño de todas las cosas que nosotros tenemos. ¿Están de acuerdo, hermano? Si usted tiene algo bonito o algo bueno o algo de valor, yo quiero decirle, mientras más grande, mientras más valeroso sea aquello, eso le pertenece a Dios. Está bien, a usted le pertenecen sus chancletas, es lo más. O calcetines rotos, eso le pertenece a usted. Pero de ahí, hermano, incluso sus ojos, su alma, su espíritu, le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo mío es del Señor. Todo es del Señor. Entonces, si a mí me queda claro eso, entonces ¿por qué voy a abusar de lo que no es mío? Y eso es lo que hace David, abusó. Yo me preguntaba, y quiero preguntarme en voz alta con ustedes esta mañana, ¿cuáles son algunos recursos en los que la gente suele confiar? ¿Cuáles son? Posiblemente podríamos encontrar como características personales. Hermanos, tenemos la tendencia a confiar en nuestras características personales, en nuestra juventud, en nuestra inteligencia, en nuestra apariencia, en nuestras figuras físicas, en nuestras características físicas. Tenemos la tendencia a confiar en nuestras posesiones y en nuestras posiciones. Confiamos dónde estamos parados, dónde vivimos, en qué zona vivimos, cuál es nuestra dirección. El hombre tiene la tendencia a confiar en esas basuras. La gente también confía mucho en su equipaje. La Biblia dice: el caballo se alista para la guerra, pero de Jehová es la victoria. El hombre también tiene la idea de confiar en sus obras. El joven rico vino y confió en sus obras. Y Dios le dijo: no, no es eso lo que te va a salvar. Anda, vende lo que tienes y habla a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y él, muy triste, se fue y regresó a su casa porque no tenía nada, o porque tenía mucho, y sabía que no podía ser salvo vendiendo, o sea, no tenía la fuerza para vender sus cosas y regalarlas. Entonces confió en sus obras, pero también a veces confiamos en nuestra religión, en nuestra justicia propia. ¿Se acuerdan cuando el fariseo y el publicano fueron a orar? A mí me gusta cuando empieza la historia y empieza diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos, les contó esta parábola. A los que confiaban en sí mismos como justos les contó esta parábola. La parábola del fariseo y del publicano que fueron al templo a orar y uno regresó justificado y el otro no. Ustedes conocen la historia, porque confiaban en sí mismos. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, hermanos, eso es lo que piensa la gente que no tiene a Dios. Esa se llama autosuficiencia. Piensan que pueden ganar el cielo. Una hermana ayer hablando con otro hermano, yo escuché la plática, estaban ellos hablando y le dijo: ganar el cielo está difícil. Y de veras, hermanos, ganar el cielo está difícil. Yo pienso que no hay nadie que lo pueda ganar, pero yo tengo una noticia esta mañana: Cristo ya pagó por nosotros. Nosotros no tenemos que ganar el cielo, solo tenemos que recibir el cielo. Le puede dar un aplauso al Señor, porque Él lo hizo todo. Él lo hizo todo por usted y por mí. A mí me encantan versículos como el Salmo 27, donde dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Yo no confío en caballos, yo no confío en médicos, yo no confío en amigos, yo no confío en políticos, yo no confío en hombres, yo no confío en mujeres, yo no confío en nada. Yo confío en Jehová de los ejércitos, el cual es poderoso para hacer maravillas en mi vida. Señor no le gusta eso. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay, diga conmigo: ay. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pobres, pobrecitos,
pobrecitos, qué torpeza, qué necedad. Y el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Esos son los que confían en Jehová. Y en Proverbios dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No confíes en ti mismo. A David le pasó eso y mire qué resultados tuvo. Me llama, es que esa historia que leímos, por eso la leí toda, porque es interesante esa historia. Cuando vemos los números de David, versículo 8, mire los resultados de confiar en sus números, de confiar en que él podía. Dice el 8: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. ¿Cuánto duró el censo? 9 meses y 20 días. Fue cosa grande. Y mire lo que pasó, versículo número 9. Y Joab dio el censo al rey, como quien dice: yo me detuve ahí, como quien dice: ahí está tu censo. Vaya, ahí está lo que querías, ahí está para que confíes. Y oigan lo que pasó: y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000. 800 y 500, ¿cuánto es? 1,300, 1,300,000 hombres. Eso es lo que está diciendo. 1,300,000 hombres que sacaban espada, hombres fuertes que sacaban espada. ¿Cuántos eran? 1,300,000. El punto es que cuando uno va a Segundo Crónicas, no era 1,300,000, sino que eran más. Y como los números no encajan, yo no me voy a detener ahí. Si quiere, búsqueme en mi oficina un día y yo le explico esa parte, o investíguela usted. Pero sabe una cosa, lo que a mí me llama la atención es esto, y esto es lo que quiero llamar su atención esta mañana. Vean el versículo 15 del pasaje donde estamos. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos? 70,000 hombres. ¿Cuánto es 70,000 hombres, hermano? Son 70,000, me va a decir usted. Pero hermano, 70,000 es bastante. ¿En cuántos días? En 3. Es una peste. Es una cosa peor que la peste bubónica. Es peor que, realmente fue una cosa horrenda. 70,000 hombres murieron por el pecado de un hombre, por la autosuficiencia de un hombre. Qué cosa más dura. ¿Cómo el pecado puede arrasar con toda la gente que está a mi alrededor? Y esa es una de las características del pecado, que arrasa con la gente que está alrededor de mí. El pecado no me arrastra solo a mí, el pecado arrastra a la gente que está conmigo. El pecado tiene un área de operación poderosa que destruye todo lo que está a su paso. Y eso es una cosa tremenda. Por eso el gigante de la autosuficiencia es un engaño. Por eso tenemos o debemos vencerlo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora, en segundo lugar, el pecado de la autosuficiencia, o el gigante de la autosuficiencia, es un pecado. Y el pecado trae consecuencias, es lo que vemos en el pasaje. Miren, cuando uno peca, siempre el pecado es contra Dios. Oigan esto, este es un principio bíblico y teológico muy interesante. Cuando yo peco, siempre mi pecado es contra Dios. Siempre, siempre. Por eso David mismo lo dijo en un momento: contra ti solo he pecado. Cuando yo peco, el pecado siempre es contra Dios, pero las consecuencias son siempre en contra de los que están cerca de mí. Por eso, hermano, es que la autosuficiencia es un pecado que va a llevar consecuencias sobre la gente. Vean el versículo 10.
Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Esa parte es muy importante. Le pesó en su corazón, porque David está sintiendo carga. David no era un tipo perfecto, pero era un tipo sensible. Cuando fallaba se arrepentía. Y yo quiero pedirte, no pierdas la sensibilidad de tu corazón, porque el día que pierdas la sensibilidad de tu corazón, que tú puedes hacer un pecado y otro pecado y otro pecado y no sientes nada, estás muerto en vida. No hay esperanza para ti. Estás cocinado. Pero cuando tú cometes un pecado y sientes dolor en tu corazón y sientes vergüenza delante de Dios y sientes pena, eso prueba que tú no eres el que practica el pecado, como dice Primera de Juan, sino eres una persona que reacciona ante el pecado. Versículo número 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Y yo quiero que vean esto. Y por la mañana. Por la mañana es como que Dios no dejó dormir a David, como que vino inmediatamente en la noche. Esto pasó, el día antes pasó y el día siguiente en la mañana fue inmediatamente. Y déjenme pensar que no fue a las 8, que no fue a las 9, que no fue a las 10, sino que fue muy temprano en la mañana. Vino el profeta Gad a David y lo vino a confrontar. Y miren lo que dice, versículo 12. Ve y di a David, le dice Dios, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. ¿Cuál escoge usted, hermano? ¿Cuál escogería usted? Piensa en las 3. Hoy es posible que ya decidió, pero miren las 3 ofertas que Dios le hace por el pecado. Tú escogerás una de ellas, versículo número 13. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? Esa era una opción. La segunda opción era o que haya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Qué duro será eso. Pero en una son 7 años de hambre. Qué duro. 7 años de hambre, no es fácil eso. Y en otros son 3 meses de huyendo de tus enemigos. O 3 días haya peste en la tierra. Piensa ahora esto y mira. ¿Qué responderé al que me ha enviado? Dice el profeta. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Ahora, David, cuando recibe esas ofertas, se pone a pensar y empieza a orar y a reflexionar y a humillarse y a llorar y toma una decisión. ¿Cuál es la decisión de David? Bueno, David dice: caigamos ahora en mano de Jehová. Y cuando uno estudia esto detenidamente, empieza a ver cosas interesantes, hermanos, que uno tiene que ver con detalle. Por ejemplo, ¿por qué David escoge la mano de Jehová? Que la mano de Jehová venga contra él. Ahí dice claramente, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Si usted ve, por ejemplo, él era el rey. Si él escogía los 7 años de hambre, pregunto, ¿él iba a tener consecuencias? ¿Iba a pasar hambre aunque hubiera hambre en la nación? No, porque él tenía pisto, tenía todo, tenía provisiones. ¿Iba a pasar hambre? No. Bueno, si escogía los 3 meses atrás de los enemigos, adelante de los enemigos huyendo, ¿él iba a pasar problemas con su familia? No, porque era el ejército el que iba a pelear y ellos iban a morir. Él iba a estar en su palacio tranquilo. ¿Por qué escoge entonces la mano de Jehová si ahí está incluido él? Ahí se está incluido él. ¿Ya se dieron cuenta? Porque la mano de Jehová podía venir contra el rey, contra el pobre, contra el rico, contra el bonito, contra el feo, contra todos podía venir. Pero él elige la mano de Jehová. Y esto es interesante, fíjese, porque esto dice la grandeza de David. Esto dice el arrepentimiento de David. David está como aceptando su responsabilidad. Y eso es lo que Dios le hace. A Dios le gusta la responsabilidad, el reconocer mi parte en la falla. Hermano, tú tienes que entender cuál es tu parte, qué pusiste tú en la falla. No es simplemente que tú no fuiste, tú tuviste algo que ver, tú también hiciste una parte. Entonces, esa fue una consecuencia. Ahora, entonces decimos, el gigante de la autosuficiencia es un pecado que trae consecuencias
negativas, consecuencias negativas. Nunca perdamos en nuestra vida el espíritu de ser necesitados, de que necesitamos de los demás, pero que sobre todo necesitamos del Señor. Yo quiero mantener en mi corazón, en mi mente, en mi vida, pero bien profundamente esa idea: yo necesito de ti, Señor. Hermano, oiga esto: ninguno es demasiado grande como para ya no necesitar de Dios. Ninguno ha alcanzado suficientes logros como para ya no necesitar del Señor. Ninguno es demasiado guapo como para ya no necesitar del Señor. Tú necesitas del Señor, hermano. Por eso vemos a hombres feos consiguiéndose mujeres bonitas, porque dependieron del Señor. Y vemos a mujeres bonitas consiguiéndose hombres feos, porque no dependieron del Señor. Nosotros necesitamos decirle al Señor: yo te necesito, Señor. Y nunca, yo siempre he pensado, de verdad, es una de las cosas que yo le pido a Dios recurrentemente: Señor, ayúdame a entender que yo sin ti soy solo un pedazo de tierra mojada. Señor, ayúdame a entender que yo no soy nada sin ti, que no puedo. Es un pecado, es el pecado de la soberbia, es el pecado de la altivez, es el pecado del orgullo, es el pecado de la independencia, es el pecado de decir: Dios, yo no te necesito. Ok, está bien, cuando los criollos se independizaron de España, está bien que lo hicieran, porque los españoles no podían ni lidiar con sus propios problemas allá en la madre patria. Está bien, pero el Dios nuestro, el Dios que nosotros tenemos, no tiene problemas. Él siempre está solvente, Él siempre puede ser consultado en cualquier momento, nunca está ocupado. Él tiene recursos 1000 para tu vida. Por eso tienes que ir a Él, tienes que recurrir a Él en cada momento de tu vida, en cada situación, por adversa que sea o por buena que sea. Porque normalmente el asunto de la autosuficiencia es que las cosas andan bien en mi vida, anda todo bien, y por eso yo no necesito de nadie. No, si yo tengo pisto, yo tengo cuello, mire, si yo puedo. Mentiras. Eso es pecado. Ese gigante no le agrada al Señor y tienes que derrotarlo. Y en tercer y último lugar, quiero ver la última parte del pasaje. Se debe confesar. El gigante de la autosuficiencia es un pecado, y por ende debe confesarse y debe arreglarse la situación. Miren, hermanos, el peligro del gigante de la autosuficiencia es que nos hace sentir más que los demás, y aunque no sea así, pero nos hace sentir más que los demás. Entonces David hace algo, versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Qué cosa más linda esta. En esta última parte quiero señalar 3-4 cosas. Número 1, ¿qué representa un altar en la Biblia? Un altar representa humillación, un altar representa muerte. Sube y hace un altar, levanta un altar. Sí, yo creo que el mejor ingrediente contra la autosuficiencia es tener un altar. Veámoslo, hermanos, veámoslo así. Seamos honestos. ¿Cuándo es cuando nosotros más oramos al Señor? Cuando tenemos problemas. Usted está enfermo y usted pasa orando y orando: oh Señor, oh Señor. Usted está sano y ya no ora. Usted no tiene trabajo y ahí pasa en el culto orando en el altar: oh Señor, un trabajo, un trabajo. Cuando el Señor le da el trabajo, ya no ora ni viene al culto. ¿Sí o no? Así somos los seres humanos. Por eso el problema de la autosuficiencia. El gigante es un gigante tremendo, poderoso, astuto, que está ahí y que tiene poder porque obra cuando todo está bien en nosotros. Obra cuando todo está bien en la vida de nosotros. Y es ahí donde debe haber un espíritu de oración, de altar.
un espíritu de morir todos los días, de morir, de ir al Señor, de presentarle al Señor mi vida, de decir: yo necesito entender que sin ti no soy nada, Señor. Necesito de ti, ir a Él todos los días. Como el publicano cuando: Señor, hazme justicia de mi adversario. O Señor, no soy digno, pero aquí estoy, un poquito de lejos, pero aquí estoy. Versículo 19, subió David, mire qué maravilloso esto. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Qué cosa más linda debe haber sido esta para Arauna. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Mire la humillación de este hombre. En otro sermón tal vez puedo predicar sobre los 3 tipos de hombres ahí, uno representado por David, uno por Joab y uno por Arauna. Sería un buen sermón. Y ahora mire Arauna lo que hace: se postró rostro en tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Dice que Arauna estaba con sus 4 hijos en otro pasaje. Con sus 4 hijos, estaba seguro, no se había muerto ninguno, pero él tenía un espíritu de humillación. Se postró rostro a tierra: ¿por qué viene mi señor? Y se siente él como muy, muy engrandecido, y David muy beneficiado, muy honrado. Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Arauna piensa: de mí quiere algo para que cese la mortandad. Pues hombre, qué gran honor. Si es para que cese la mortandad, yo amo al pueblo, yo voy a ayudar al pueblo, yo estoy dispuesto. Y versículo sigue diciendo: y Arauna dijo a David: tome, versículo 22, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Te lo voy a dar todo. ¿No ven ustedes generosidad en Arauna? ¿No ven ustedes esa disposición de darle hasta el arado que le servía? Esos son los trillos, el arado, que eran arados de madera. ¿No ve usted esa disposición de dar lo más importante, lo que le sirve para su sustento? Pero él les va a dar sus bueyes, su machete, pero él está dispuesto a darlo todo. ¿Y dónde nos quedamos? Versículo 23. Dice el 23: todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y aquí David hace una declaración importante. Un escritor dijo esto, se los repito literalmente: la religión que no cuesta nada no sirve para nada. Como para resumir, cuando David dice: no daré al Señor lo que no me cueste. Sí, hermanos, nosotros debemos ofrecer al Señor lo mejor, y aunque nos cueste. ¿Están de acuerdo? Lo mejor de nuestra vida, y aunque nos cueste. Posiblemente alguien no tenga mucho que ofrecer, pero dígale: Señor, lo mejor que tengo en mi vida está hecha a pedazos y rota, desesperada, golpeada, herida, pero dígale: es lo mejor que yo tengo. ¿Cuántos creen que su vida es lo mejor? Lo mejor que tienen. Entonces, Señor, lo mejor yo te lo doy. Y David nos muestra ese elemento tan importante. Y versículo 25: y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Esto muestra que David entendió que la muerte de los 70,000 hombres no había expiado su pecado. Es decir, que él había cometido un pecado. El pecado había matado a 70,000 hombres, pero el pecado de él todavía no estaba curado. Entonces él viene al Señor. Por eso es que, hermano, mire, la relación con Dios es personal. El arreglar mi vida es personal. Aquí en la iglesia pueden haber muy personas buenas,
Solo ve a su vecino y va a ver que es una buena persona. Pero hermano, no depende de él. No depende de que el pastor sea bueno, que los líderes sean buenos. Aquí depende de usted. O usted se arregla o está desarreglado. ¿Sí o no? A veces incluso en la misma familia. En la familia siempre a veces dicen está la oveja negra. ¿Quién es la oveja negra de la familia? Siempre hay una oveja negra. Entonces esa oveja negra tiene su responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad, cada uno, de arreglar. Y David por eso viene y hace una expiación por el pecado. La expiación solo podría llegar a través de la sangre de un sustituto, que era por eso que está hablando de holocaustos. Tenía que ofrecer sangre de un sustituto. Y esto apuntaba al Señor, a Jehová, a Jesús, porque solo por la sangre de Cristo nosotros podemos ser limpiados de nuestros pecados. ¿Dicen amén los hermanos? Entonces hay que vencer la autosuficiencia. Sin Cristo no somos nada. Y yo quiero cerrar esta mañana, cerrar el sermón de esta mañana, diciendo un par de cosas importantes que puedan resumir. Número uno, el mayor logro en la vida de una persona es aprender a depender del Señor. ¿Oyeron? El mayor logro de una persona, de un individuo, no es comprar una casa, no es tener fama, no es nada, es aprender a confiar en el Todopoderoso. Yo creo que David lo logró. Vean en pantalla el Salmo 118:8 y lo vamos a leer rapidito, hermano de proyección. Lo vamos a leer y mire cómo David aprendió. El versículo 8: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Versículo 9, vamos a leer hasta el 17: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Versículo 12: me rodearon como abejas, se enardecieron con fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que callase, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Amén. David aprendió la lección. ¿Y usted la va a aprender? ¿Usted la va a aprender? ¿O va a decir, no, mire, yo soy tipo, no, si ya estudié, ya pasé el bachillerato, no, ya tengo un posgrado, no, mire, yo, ¿en qué va a confiar? Las cosas en las que los hombres confiamos son nada, hermano, son nada. Son nada. Por eso dice, el caballo se prepara para la batalla, mas de Jehová es la victoria. Porque el caballo tiene fuerza, y que en aquel entonces quien tenía caballo tenía asegurada la batalla, ganada la batalla. Pero él dice, pueden tener el mejor caballo, pero no les sirve de nada si no ponen su confianza en mí. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Como David, cuando tenía solo una honda y 5 piedras. Y entonces vino y dijo, cuando David tiene solo una honda y 5 piedras, viene y dice David, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando ya está grande, ahora quiere contar cuántos hombres tiene. Ahora tiene 1,000,000 de hombres. Ahora ya perdió el rumbo, como dicen. Y por eso es que nosotros estamos esta mañana aprendiendo que no se puede crecer demasiado como para decir que ya no necesitamos del Señor. Porque, por ejemplo,
Si usted quiere ser salvo, ¿sabe qué dice la palabra? Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Está clara la palabra? ¿Está aplicable? ¿La van a aplicar? Porque de nada sirve que yo haya predicado si no la aplicamos. Apliquémosla y se van a dar cuenta cómo las cosas cambian. Cierre sus ojos un momento. Padre, esta mañana